Hola de nuevo, vamos a continuar en la sesión de hoy con el resultado que nos garantiza que el usar reparametrizaciones a la hora de calcular integrales de línea no cambia lógicamente el resultado, lo cual era de esperar, puesto que estamos integrando sobre una curva, esperaríamos que el resultado no se vea alterado por la forma en la que describimos esa curva, sino que realmente dependa de la curva en sí. De todas formas, el resultado, como vais a ver, tiene un pequeño detalle que hay que tener en cuenta cuando se trata de campos vectoriales. Entonces, la situación es la siguiente. Voy a directamente anunciarlo como un resultado, como un teorema. Voy a considerar sigma una curva de AB en Rn, ¿de acuerdo? Por supuesto, una curva diferenciable. Y voy a considerar ρ una reparametrización de sigma, ¿vale? Que ya sabemos lo que significa. Esencialmente ρ se calcula o se obtiene a través de sigma simplemente componiendo con una aplicación biyectiva que nos lleva a un intervalo en otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces el resultado dice lo siguiente, y es que si f es un campo escalar de Rn en R, cualquiera, resulta que la integral a lo largo de ρ de f va a ser siempre igual a la integral a lo largo de sigma de f. Es decir, que si uno usa una reparametrización cuando uno va a calcular una integral de línea, da exactamente igual la reparametrización que usemos, siempre y cuando sea una reparametrización real, pues automáticamente tenemos que la integral de línea va a ser siempre el mismo valor. Pero si por el contrario lo que tengo es un campo vectorial, ¿de acuerdo? Entonces el resultado es un poquito más fino, y es que si ρ preserva la orientación de sigma, ¿vale? Si ρ es una reparametrización que preserva la orientación, y ya sabemos lo que significa eso, significa que ρ y sigma están recorridas del mismo modo, los extremos coinciden, ¿de acuerdo? Entonces ocurre exactamente igual, la integral en ρ de f es igual a la integral en sigma de f. Pero si ρ invierte la orientación, ¿vale? Si ρ invierte la orientación, pues entonces lo que sucede es que la integral en ρ es igual a la menos de f, es igual a la menos integral en sigma de f. Es decir que cuando la reparametrización invierte la orientación, y eso lo que significa es que la curva es la misma, pero se está recorriendo en sentido contrario, ¿vale? Pues entonces lo que resulta es que el valor de la integral cambia de signo. O sea que las reparametrizaciones que invierten la orientación introducen un signo menos, ojo, solo cuando estamos hablando de campos vectoriales. En los campos escalares realmente no lo notan. En realidad, si recordáis cómo está definida la integral de línea, esto es algo de alguna forma lógico, porque la integral de línea de un campo escalar usa la norma del vector velocidad, pero la integral de línea de un campo vectorial usa el propio vector velocidad, y el vector velocidad es el vector que nos está dando la dirección de movimiento, la tangente a la trayectoria, y por tanto nos está marcando el recorrido. La norma no tiene en cuenta nada de eso porque simplemente evalúa el tamaño del vector, pero el vector velocidad sí que tiene un sentido de recorrido, y el sentido de recorrido es el que hereda, digamos, esta integral. De manera que, bueno, pues de alguna forma el resultado es lógico. Bien, ¿cómo se usa este resultado? Pues simplemente se usa en el sentido de que no necesitamos preocuparnos por la parametrización que usemos a la hora de calcular una integral. Es decir, si yo tengo una curva definida de una determinada forma con una parametrización rara, siempre podemos buscar una parametrización más sencilla, por ejemplo, o bien no nos tenemos que preocupar por afinar concretamente la parametrización. Es decir, si yo quiero parametrizar una curva que vaya de un punto a otro, ¿vale? No me tengo que preocupar exactamente de la parametrización que use, puedo usarla justamente al contrario, ¿vale? Porque realmente no influye. Vamos a ver un pequeño ejemplo de eso, ¿de acuerdo? De cómo lo usaríamos en un caso muy sencillo. Imaginaros que yo tengo pues un campo vectorial f, un campo escalar f en R2, por simplemente el campo x más y voy a considerar ahora un campo vectorial f mayúscula, también en R2, que sea, por ejemplo, ix, ¿de acuerdo? Y voy a coger simplemente una curva sigma de t que corresponda al segmento que une el punto 1, 1 con el punto 0, 0, ¿vale? Es decir, ese segmento que va de este punto a este punto en esa dirección, ¿vale? Bueno, ya sabemos, parametrizar un segmento de este estilo no requiere ningún problema, pero imaginaros que directamente yo uso una parametrización que en este caso sería la más simple posible, que sería sigma de t igual a t con t entre 0 y 1, ¿de acuerdo?
Lógicamente esta curva, sigma, es este segmento, pero está mal recorrido, está mal parametrizada, en el sentido de que no está recorrida tal y como yo quiero calcularla, ¿vale? Bueno, no hay ningún problema en que yo calcule la integral de sigma en f, porque va a ser exactamente igual a la integral que le corresponde cuando yo usara digamos, el vector correcto, ¿vale? Por lo que en realidad no me tengo que preocupar en este caso de la orientación, porque yo sé que la integral de f en sigma, como acabamos de ver por el resultado anterior, es independiente del sentido de recorridos, va a ser siempre la misma. Por lo tanto, esta integral simplemente pues sería la integral entre 0 y 1, ¿vale? Aquí sería el campo x más y, que sería 2t, ¿no? Que es lo que es x más y, por la norma del vector velocidad, en este caso el vector velocidad vale claramente el 1, 1, y su norma es raíz de 2, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos pues sencillamente esta integral, ¿eh? Insisto, no hay ningún problema. Sin embargo, si fuéramos a calcular la integral en sigma de f, voy a llamar sigma a esta parametrización, pero voy a llamar c a la curva que yo pretendo, ¿de acuerdo? O sea, si no os importa, voy a cambiar un poco aquí esto. Esto sería el segmento que une el 1, 0, 0, 0, y sigma es una parametrización del segmento que no está respetando la orientación, es decir, no es una correcta parametrización del segmento, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aquí lo que hemos hecho es calcular la integral en c de f, pero para eso he usado la parametrización que tengo aquí. Y aquí voy a calcular la integral en c de f, pero voy a usar esta parametrización. ¿Por qué no uso una parametrización con la orientación correcta? Porque en realidad no la necesito, porque yo sé que el valor de esta integral va a ser menos la integral cuando use la parametrización incorrecta. Es decir, no necesito cambiar la parametrización para adaptarme concretamente al sentido de recorrido que quiero, sino simplemente uso la parametrización de la curva que tengo y ahora adapto el sentido del recorrido sencillamente cambiando el signo a la integral. De manera que aquí nos quedaría pues algo del estilo de la menos integral entre 0 y 1, del campo en este caso es TT, multiplicado por el sigma prima, que es el 1, 1, ¿vale? Y bueno, pues esto saldría menos la integral entre 0 y 1 de 2t, etcétera, ¿de acuerdo? El signo menos es el signo que nos está marcando básicamente aquí el recorrido. O sea que, como veis, el resultado me permite, pues por una parte, saber que no hay ningún problema en usar una parametrización u otra de una curva, y por otra parte, que hay que tener un poquito de cuidado cuando usamos campos vectoriales en cuanto al sentido de recorrido, porque la curva, digamos, lo nota, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente sección del tema, que es bastante interesante, que son los llamados campos conservativos, que es un concepto físico, ¿de acuerdo? Bastante interesante y que nosotros vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Entonces, antes de hablar de campos conservativos, voy a introducir una definición muy simple, que es lo que se conoce como un campo gradiente, ¿de acuerdo? La situación es la siguiente. Imaginaos que yo tengo esencialmente tengo una función f de Rn en R. Ya vimos lo que era el gradiente de f. El gradiente de f es un vector en el que yo lo que calculo es calcular las derivadas parciales, ¿de acuerdo?, de esa función. En cada punto, pues esto es un vector, y si uno considera cualquier punto de Rn, pues lo que está estableciendo es una función, que es lo que llamamos habitualmente el gradiente, la función gradiente, o habitualmente también el campo gradiente, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente el gradiente de f es una función de Rn. En Rn, a cada punto de Rn, yo le hago corresponder un vector de Rn, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un concepto muy simple que se dice que un campo vectorial f de Rn en Rn es gradiente, o es un campo gradiente, ¿de acuerdo? Se dice que una función vectorial es un gradiente, o un campo gradiente, simplemente si existe una función escalar cuyo gradiente, ¿vale?, tal que el gradiente de la función escalar es precisamente el campo que tengo. Es decir, que un campo gradiente cuando es el gradiente de alguien. Esencialmente ese es el concepto, un concepto muy sencillo, que es el de gradiente o campo gradiente, ¿vale? Así que si yo tengo el gradiente, o yo digo un campo es un gradiente, sencillamente porque es el gradiente de alguien, ¿de acuerdo? El gradiente de alguien. Fijaros que aquí, básicamente, necesito que la función f,
¿vale? Sea de clase... Normalmente necesito simplemente diferenciabilidad, pero típicamente aquí solemos considerar que la función sea de clase 1, es decir, que sea diferenciable con continuidad, ¿vale? Para que, bueno, pues el campo este f sea un campo continuo, ¿vale? Bueno, el concepto es muy sencillo, es más que darle un nombre a algo que puede ocurrir, ¿vale? Pero tiene importantes consecuencias porque se tiene el siguiente resultado, ¿de acuerdo? Que es bueno, hay un pequeño detalle, a f se conoce como función potencial, ¿vale? Función potencial. O sea que si yo tengo un campo f mayúscula vectorial y es gradiente, es porque hay un potencial cuyo gradiente es f, ¿vale? En física muchas veces ese potencial se usa con el signo contrario, pero yo lo voy a usar con el signo normal. Es decir, a veces en lugar de tener que f mayúscula es el gradiente de f, se tiene que f es el menos gradiente de f, es decir, que el potencial es la función cuyo gradiente es f mayúscula con signo cambiado, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, eso es un poco relevante en este caso. Da lo mismo considerar un potencial que el signo cambiado, que en física normalmente se usa con el signo cambiado. Yo voy a usarlo sin el signo cambiado, es decir, voy a usar el término matemático de lo que es un campo gradiente, ¿vale? Bueno, pues el siguiente resultado es muy interesante porque me dice que si yo tengo una curva, ¿de acuerdo? De AB en Rn, y yo tengo un campo gradiente, ¿vale? Yo tengo un campo que es gradiente, pues entonces lo que resulta es que la integral en sigma de f mayúscula, es decir, la integral de línea del campo vectorial a lo largo de esta curva, vale siempre el valor del potencial en los extremos de la curva. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo calcular la integral de línea si conozco un potencial y simplemente tengo que evaluar el potencial en los extremos de la curva. Donde aquí, bueno, pues esta f minúscula es el potencial de f. ¿De acuerdo? Es decir, que el gradiente de f minúscula es justamente f mayúscula. ¿De acuerdo? Es lo que hemos definido como función potencial o lo que hemos dicho que es un campo gradiente. Fijaros que esto de algún modo es básicamente es una regla de Barrow. Si os acordáis del teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo te dice, ¿vale? Lo hago aquí en el teorema fundamental del cálculo, dice que si yo tengo la integral entre a y b de una función llamadle g, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues esta integral vale g mayúscula en b menos g mayúscula en a, donde g es una primitiva, ¿de acuerdo? Perdón. Sí, g' es igual a g minúscula, ¿de acuerdo? Es decir, es una primitiva de g. Es decir, de algún modo, ¿vale? De algún modo, lo que yo tengo aquí con este resultado de aquí es una cosa muy similar. Aquí la diferencia está en dimensión 1, es que yo estoy haciendo la integral a un intervalo de una función y lo que hago es evaluar la primitiva en los extremos del intervalo, y aquí con las líneas lo que tengo es la integral de línea de una función y lo que estoy haciendo es evaluar el potencial. Digamos que aquí un poco esta relación es esa, es decir, la derivada de esta es el integrando, ¿no? Lo mismo que aquí, la derivada de este es el integrando, es decir, esta g mayúscula es como un potencial de g minúscula, ¿vale? Bueno, pues estoy evaluando el potencial en los extremos de la curva, es decir, es una especie de regla de Barrow. Y de hecho, vamos a hacer la demostración de este resultado porque es tremendamente sencilla, ¿vale? Y aunque no suelo hacer demostraciones, simplemente para que veáis que en el fondo lo que hay detrás no es más que la regla de Barrow. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a considerar una función g, ¿vale? Una función g que sea precisamente el potencial escrito en sigma de t, ¿vale? Es decir, como yo sé, como f mayúscula es gradiente, pues entonces significa que existe una f minúscula, una función escalar, ¿de acuerdo? De manera que el gradiente de f es f mayúscula, pues voy a coger esa función escalar, ese potencial, y voy a definir una función así. Fijaros que esto es una función f minúscula de Rn en R. Por lo tanto, g es una función que va, primero actúa sigma, es decir, va del intervalo AB, ¿vale?, a Rn,
por donde está la curva, y luego la recoge f minúscula en Rn y la devuelve a R. Así que esto es una función real, de variable real, definimos un intervalo AB, simplemente, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues observar que f debe ser de clase 1 para que tenga sentido que f mayúscula sea un gradiente, es decir, f tiene derivada, así que esta función es derivable, la curva entiendo que es diferenciable, por lo tanto esta función g es derivable, y voy a calcular su derivada, ¿vale? Su derivada, como es una única variable, voy a usar la regla de la cadena. ¿Cómo se calcularía aquí la derivada por la regla de la cadena? Bueno, ya lo hemos visto. ¿Cómo se hace? Fijaros que la función de fuera es la f minúscula y la función de dentro es el sigma, entonces yo tengo que derivar la de fuera en todas sus variables, ¿de acuerdo? En todas sus variables, multiplicando las derivadas de esas variables con respecto a la variable de derivación, que en este caso es la t. Es decir, me quedaría aquí la derivada de la f con respecto a su primera variable, por la derivada de la primera variable. La derivada de la primera variable sería, lo voy a escribir así, la sigma 1' de t, ¿de acuerdo? La sigma 1' de t, porque sigma tiene las variables de f, las estoy asociando a las componentes de sigma, y voy a suponer que sigma tiene n componentes, sigma 1 hasta sigma n, lo estoy haciendo aquí en Rn, ¿vale? Luego quedaría la derivada de f con respecto a su segunda variable por la derivada de la segunda variable, que en este caso sería la sigma 2' de t, etcétera. Y aquí quedaría la derivada con respecto a la enésima variable por sigma n' de t. Y esto, si os fijáis, lo puedo escribir como el vector gradiente de f. Esto, por supuesto, está escrito siempre en sigma, ¿de acuerdo? Recordad que estas variables se evalúan en sigma, multiplicado escalarmente por el vector sigma 1', sigma 2', sigma n', es el vector sigma' de t. ¿De acuerdo? O sea que la derivada de esta función g que yo tengo no es más que el gradiente de f minúscula en sigma por f' de t, ¿vale? Pero claro, como el gradiente de f minúscula es f mayúscula, esto no es más que f mayúscula en sigma de t por sigma' de t, ¿vale? Y ahora fijaros lo que dice el siguiente resultado. ¿Cuánto vale la integral entre a y b de g' de t? ¿Vale? ¿Cuánto vale esa integral? Bueno, pues aquí tengo una función, ¿de acuerdo? La estoy integrando en el integral a b. Esto es la regla de Barrow. Esto es una función real de variable real. Estoy aplicando aquí el cálculo 1. La regla de Barrow me dice que una primitiva de g', pero claro, una primitiva de g' es g. Esto es g en b menos g en a. ¿De acuerdo? Eso es la regla del teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow aplicada a esta función g. ¿De acuerdo? Y ahora, por otra parte, ¿cuánto vale esta integral de g' teniendo en cuenta cuánto vale g'? Que es esta expresión de aquí. Bueno, pues esto es la integral entre a y b de la f mayúscula en sigma de t por el sigma' de t, ¿vale? Pero claro, iros a la definición de integral de línea. Esto es precisamente la integral en intervalo de definición de la curva, sigma, ¿vale? No he puesto aquí que la curva sigma va de a a b, pero bueno, estaba ahí. Multiplicado por el vector velocidad de la curva. Es decir, esto no es más que la integral en sigma de f, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero por otro lado, g en b y g en a, claro, ¿qué es g? G lo tengo aquí definido. G es f en sigma de b y g en sigma de a. Es decir, g en b es f en sigma de b menos f en sigma de a. Por lo tanto, esto es igual a esto, que es justamente lo que nos decía el teorema que ocurría. La integral en sigma de f no es más que la evaluación de f en el extremo superior y f en el extremo inferior de la curva. ¿De acuerdo? Así que cuando yo tengo un campo gradiente, calcular integrales de línea es tan simple como calcular la diferencia de potencial entre los extremos de la curva. Vamos a ver algún ejemplo en esa línea para que veáis exactamente cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, voy a considerar la siguiente integral en sigma de una integral y de x más x de y, ¿vale? Donde sigma de t es igual a, bueno, una cosa un poco rara. ¿Vale? Con t entre 0 y 1, por ejemplo. Bueno, no tengo ni idea de qué es la curva, pero de hecho ni siquiera me preocupa, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo aquí la integral de un campo, en este caso una forma diferencial que corresponde al campo Ix, como ya comentamos en la sesión anterior.
y tengo que calcular la integral de línea. Esto en principio tengo la fórmula que me permite calcularlo, pero lógicamente si aquí metéis la integral de lo que sale aquí, con estas derivadas va a quedar una integral bastante aparatosa. Y sin embargo, es relativamente sencillo ver lo siguiente. Si yo considero una función f de xy, una función f minúscula de xy que sea simplemente x por y, fijaros que la derivada de f con respecto a x es y, y la derivada de f con respecto a y es x. Por lo tanto, el gradiente de f minúscula es f mayúscula. Y un potencial sería justamente esta función de aquí, que es x por y. Bueno, pues en esta situación yo sé que la integral en sigma de f va a ser sencillamente el valor de la f minúscula en los extremos de la curva. Los extremos de la curva corresponden al extremo final, sigma de 1, menos f en el sigma de 0. Y esto ya es tan sencillo como evaluar quién es sigma de 1 y sigma de 0, los extremos de la curva. Pues para t igual a 1, aquí sale el seno de pi medio, que es 1 al cubo, que es 1, y un cuarto, es decir, un cuarto 1. Y sigma de 0 sale claramente el seno de c de 0, 0, 0. El punto 0, 0. Bueno, pues el valor de esta integral será f en sigma de 1, es decir, un cuarto por 1, menos f en sigma de 0, que vale 0 por 0, menos 0. El resultado de esta integral va a ser directamente un cuarto. Como veis, es bastante sencillo de encontrar. Hay un pequeño detalle aquí, es que claro, este paso, tengo un campo y tener un potencial, en este caso es sencillo, pero no he dicho cómo lo he calculado. Luego lo veremos un poco más adelante cómo se calculan los potenciales. Antes vamos a conectar todo esto con lo que es el título de la sección, que son los campos conservativos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que de forma bastante simple lo que me está diciendo el teorema para los campos gradientes, ¿de acuerdo? Es que si yo calculo la integral en sigma de f de un campo gradiente, ¿vale? Y esto sabemos que vale la diferencia de potencial en los extremos de la curva, donde f es el potencial, pues automáticamente lo que me está diciendo es algo muy simple, y es que el valor de esta integral en realidad da igual cómo sea la curva, porque cualquier curva que una los dos extremos, los mismos extremos, pues va a tener el mismo valor en la integral. Es decir, si yo tengo una curva con este punto, y esta es la curva sigma 1, y cojo otra curva sigma 2, que haga lo mismo, resulta que el valor de la integral es el potencial en los extremos de la curva, pues el camino, la curva que me lleva a esos puntos, es absolutamente irrelevante. Lo único que me interesa aquí son los extremos. Es decir, que lo que significa es que el valor de la integral de un campo gradiente solo depende de los extremos, no depende del camino. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente la definición de un campo conservativo. En física se dice que un campo vectorial de Rn en Rn es conservativo si la integral de línea no depende del camino escogido. ¿De acuerdo? Es decir, que integrales de líneas que unen los mismos puntos tienen el mismo resultado. O sea, básicamente una fuerza es conservativa cuando el trabajo es independiente del camino, solamente tiene en cuenta lo que ocurre en los extremos. Bueno, pues lo que hemos visto justamente ahora mismo es que si f es un campo gradiente, ¿de acuerdo? Si f es un campo gradiente, automáticamente es un campo conservativo. ¿De acuerdo? Si f es un campo gradiente, automáticamente es un campo conservativo. ¿Bien? Hay otra forma de definir los campos conservativos, que es esencialmente pues la misma idea de que la curva depende, de que la integral solamente dependa de los extremos. Y es que también se puede decir que si C es una curva cerrada, ¿vale? La integral en C de f es 0. ¿De acuerdo? Aquí se suele emplear una notación, yo no la suelo emplear, pero es bastante habitual en los libros de física, pues simplemente no es más que una notación, que es cuando uno calcula la integral de líneas sobre una curva cerrada, usa un simbolito así en la integral, que es una integral con un circulito, y que significa que aquí la curva es cerrada.
¿De acuerdo? Es una integral a lo largo de una curva cerrada. Para nosotros es poco relevante, pues porque si tienes la curva, si es cerrada, si no es cerrada, no es cerrada. Es decir, que no tiene mucho sentido sobreponer símbolos aquí, pero bueno, es bastante habitual en física usar este tipo de simbología, ¿de acuerdo? Entonces la integral, esta es la integral sobre una curva y simplemente está diciendo que esa curva es cerrada. En cualquier caso, eso es lo que tengo. Entonces, si yo tengo una curva cerrada cualquiera, la integral de un campo conservativo, y por tanto de un campo gradiente, va a ser cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque fijaros, si yo calculo, si yo tengo una curva cerrada, si yo pongo aquí cualquiera dos puntos y descompongo mi curva C en dos curvas, yo voy a llamarle C1 y C2, voy a llamar esta C1 y esta C2, ¿vale? Fijaros que yo voy a recorrer la curva C con un determinado sentido, suponeros que es este, por lo tanto la curva C2 se está recorriendo en ese sentido, ¿vale? ¿Cuánto vale la integral en C1 más la integral en C2? ¿Vale? Bueno, pues la integral en C1 más la integral en C2, fijaros que con este sentido de curva es realmente la integral en C, ¿vale? Pero por otra parte, ¿vale? Por otra parte, resulta que si yo considero la integral en C1 de f, la integral en C2 recorrida al contrario, ¿vale? La integral en C2 recorrida al contrario, y esto lo voy a denotar de esta forma, voy a ponerle un signo menos ahí a C2 de f, han de ser iguales, porque son integrales que están llevando a los mismos puntos. Por supuesto, estoy pensando que f es conservativo, con la definición que he dicho antes de que si las curvas unen los mismos puntos, pues el valor de la integral es el mismo. Entonces, estas dos integrales son iguales, ¿de acuerdo? Estas dos integrales son iguales. La integral en C1 de f es igual a la integral en C2 con signo, con signo más que con la orientación contraria de f. Pero claro, sabemos que la integral en la orientación contraria de f es la menos integral en la orientación normal de la curva C2. ¿De acuerdo? Daros cuenta que la curva C2 la tengo orientada de esta forma para que la curva C sea cerrada. Por lo tanto, la integral en C1 de f más la integral en C2 de f, uniendo estas dos componentes, es igual a 0, y por tanto esta integral en C es 0. Es decir, que la integral de una curva cerrada de un campo conservativo va a ser siempre 0. De hecho, es completamente equivalente. Si yo tengo que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada de un campo es 0, es porque estoy hablando de un campo conservativo. Es la definición. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues lo interesante de esto es que no se puede probar, pero no lo voy a hacer, es que el recíproco también se tiene. Es decir, si f es un campo conservativo, pues entonces f es un campo gradiente. Es decir, existe un potencial, ¿vale? Existe un potencial que nos permite. Para que esto se pueda realizar así, el resultado requiere de ciertas propiedades del conjunto, pero no me voy a meter con eso de momento, ya veremos algún ejemplo posterior, pero en principio, ¿de acuerdo? También se tiene eso. Así pues, los campos conservativos esencialmente son lo mismo que los campos gradientes, y bueno, pues la ventaja principal que tiene esto es que el cálculo de integrales de línea de campos gradientes es muy sencillo porque simplemente tengo que evaluar el potencial. Vale, y luego una última nota, que es también curiosa, y es que yo puedo identificar de forma sencilla los campos gradientes si pensáis en derivadas segundas. Fijaros, si f es gradiente, ¿vale? Es porque existe un potencial, ¿de acuerdo? Entonces f mayúscula es el gradiente de f minúscula es una función de Rn en R. Y bueno, pues si yo supongo además que f es de clase 2, porque voy a usar derivadas segundas, si yo tengo esa condición sobre esto, pues fijaros lo que ocurre, y es que una función de clase 2, las derivadas cruzadas son siempre iguales. La derivada de f en x sub y con respecto a x sub j, la derivada de la f en x sub j y en x sub y. Pero claro, como yo aquí estoy asociando las componentes de f mayúscula con las derivadas de f minúscula, es decir, que el hecho de que f mayúscula sea un gradiente significa que esto se tiene, ¿de acuerdo? La derivada de f1 con respecto a... O sea, la derivada de f minúscula con respecto a x1 es f sub 1, la derivada de f minúscula con respecto a x sub n es f sub n, pues automáticamente, fijaros que lo que está diciendo esta desigualdad es que la derivada de la f sub i con respecto a la x sub j, es lo que he escrito aquí, ¿de acuerdo? Es igual a la derivada de la f sub j con respecto al x sub i. ¿De acuerdo? Y eso ocurre para todo i y j que sean distintos. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, aquí tengo una condición muy sencilla, que me dice cuándo un campo va a ser gradiente. Si el potencial es de clase 2, se tiene que verificar esta igualdad de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que el recíproco también es cierto, pero aquí sí que se requiere una condición especial sobre el conjunto que veremos un poquito más adelante en algún ejemplo, ¿eh? Pero si resulta que las derivadas cruzadas son iguales, pues entonces el campo es gradiente. O sea que si se tiene esta igualdad, el campo es gradiente, y esto es lo que esencialmente comprobamos para ver si un campo es gradiente o no, ¿vale? Que es simplemente eso. Si me voy al ejemplo del que hemos hecho antes, con el campo Ix, ¿vale? Que era el campo de antes, observar que la derivada de f1 con respecto a y, fijaros que aquí estoy cruzando las derivadas, la derivada de la f1 con respecto a xj, en este caso tiene que ser distinto, o sea, la de f1 con respecto a la x2, que sí, es igual en este caso a 1, y la derivada de la f2 con respecto a x es igual a 1 también. Entonces, efectivamente, esta igualdad que se está obteniendo aquí, lo que me dice es que el campo es gradiente. ¿Vale? El campo es gradiente. Observar que en dimensión 3 es un poquito más latoso, porque si yo tengo f, un campo f1, f2, f3, pues entonces la igualdad de estas derivadas significaría que si f es gradiente, se va a tener que la derivada de f1 con respecto a y es igual a la derivada de f2 con respecto a x. Daos cuenta que x y son las componentes, las variables 1 y 2, o sea que estoy cruzando. Pero también se tiene que tener que la derivada de f1 con respecto a z sea igual a la derivada de f3 con respecto a x. Y también ha de tenerse que la derivada de f2 con respecto a z sea igual a la derivada de f3 con respecto a y. ¿De acuerdo? Entonces estas son las derivadas cruzadas que tendríamos en el caso dimensión 3 y en el caso dimensión 2 la que hemos visto antes, que la derivada de f1 con respecto a y sea igual a la derivada de f2 con respecto a x. ¿Vale? Bueno, pues para comprobar entonces que un campo es gradiente lo que haremos es esto, simplemente. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver un ejemplito más en el que vamos a ver cómo calcular los campos gradientes. Vamos a calcular los potenciales. Vamos a echar mano de esta condición y vamos a verlo a través de un sencillo ejemplo. Vale, voy a considerar el siguiente campo, que es el IZ, el XZ y el XY, ¿de acuerdo? Y en primer lugar voy a comprobar que efectivamente se trata de un campo gradiente, viendo esta desigualdad, la cual es sencilla de comprobar. Entonces la f1 aquí es IZ, la f2 es XZ, la f3 es xy, y entonces automáticamente la f1 aquí, la derivada de f1 con respecto a y es z, y la derivada de f2 con respecto a x también es z, así que la primera se verifica. La derivada de f1 con respecto a z es y la derivada de f3 con respecto a x es y también, así que también se verifica la segunda. ¿Vale? Y por último, la derivada de f2 con respecto a z es x, y la derivada de f3 con respecto a y también es x, así que también se verifica la tercera, así que efectivamente lo que obtenemos aquí es que f es un campo gradiente. ¿De acuerdo? F es un campo gradiente. Bueno, pues vamos a ver cómo calculamos un potencial. Calcular un potencial es de alguna forma bastante lógico, y bueno, pues una vez que uno pilla el truco no tiene ninguna dificultad. Pero bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. La idea es lo más simple del mundo, es decir, ¿yo qué quiero? Yo quiero encontrar, para calcular un potencial, ¿vale? Un potencial que va a ser una función de R3 en R, cuyo gradiente sea la F mayúscula. Bueno, pues voy a directamente imponer esa condición. ¿Y eso qué significa? Pues que tengo que encontrar una función cuya derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z coincida con esto de aquí. Y esto automáticamente me da un sistema, que lo voy a escribir aquí, todavía la derivada de F con respecto a X es YZ, la derivada de F con respecto a Y es XZ, y la derivada de F con respecto a Z es igual a X por Y. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tengo aquí delante es lo que se conoce como un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Que, ojo, son palabras mayores, ¿vale? Son palabras mayores porque estamos hablando de posiblemente lo más complicado que uno puede tratar de calcular, porque estoy buscando funciones
Es un sistema en el que hay varias ecuaciones, en el que las funciones están afectadas por derivadas parciales. Esto realmente incluso corresponde a lo que es ampliación de matemáticas en el próximo curso. Pero la ventaja que tenemos aquí es que este tipo de sistemas son sencillos de calcular. No es lo habitual cuando uno trata de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, suelen ser muy complicados, pero en este caso lo que tengo es bastante sencillo y lo que voy a hacer es básicamente acudir a la más pura lógica para la hora de resolverlo, ¿de acuerdo? Bien, la idea es la siguiente. Yo tengo aquí una función que quiero encontrar cuyas derivadas son estas de aquí. ¿Cómo calculo la función? Bueno, pues de forma bastante natural. Si yo he hecho una función, donde tengo una función x y la derivo con respecto a x, obtengo iz. Si yo integro con respecto a x y z, pues automáticamente tengo la f. O sea que mi función f, que es una función de 3 variables, no es más que la integral, ¿de acuerdo?, de la función iz con respecto a x. La primitiva, una primitiva en x, ¿de acuerdo? Y lógicamente por la integral iz es constante, pues esto sale x y z, ¿vale? Bien, aquí hay un pequeño detalle que es lo que hace que estos sistemas pues no sean tan sencillos como yo estoy viendo aquí. Y el pequeño detalle es el siguiente. Si esta función f tuviera sumando cualquier función en y y en z, resulta que cuando yo calcule la derivada con respecto a x de esta f, que es lo que he hecho aquí, esta parte de aquí desaparecería, con lo cual efectivamente no la veo. ¿Eso qué significa? Pues significa que cuando yo recomponga la función, que es lo que estoy haciendo, estoy un poco yendo hacia atrás, ¿no? Yo tengo una función, la derivada con respecto a x me da una cosa. Si la integro con respecto a x, tengo que recuperar lo mismo. Bueno, pues entonces aquí hay una función de iz que podría estar y no conozco. ¿De acuerdo? Podría estar y no conozco. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es justamente esto. Cuando yo calculo la primitiva de esta función con respecto a x, automáticamente, esto lo he puesto aquí en flojito, pero lo voy a poner fuerte, automáticamente tengo que considerar una función que depende de y de z, que va sumando y que podría estar ahí, que no sé en principio qué es. Es decir, que yo tengo ya cómo es la función f, lo que pasa es que no la tengo completamente caracterizada. Mi función f es esta, ¿de acuerdo? Es una función x y z más algo que depende solo de y de z. Lo que pasa es que ese algo no sé exactamente qué es. Pero bueno, tengo todavía una buena noticia, que tengo dos ecuaciones que no he usado. Bueno, pues ahora simplemente voy a tratar de encontrar quién es esta f, perdón, esta phi, tratando de usar las otras dos ecuaciones. Entonces, pues si ahora uso la segunda ecuación, fijaros que la uso de forma completamente distinta. Yo voy a calcular la derivada de esta f con respecto a y. La derivada de esta f con respecto a y, ¿cuánto vale? Pues claro, la de f con respecto a y vale x por z, más la derivada de esta phi con respecto a y. ¿De acuerdo? Esto es una función de iz, pero la puedo derivar con respecto a y. Bueno, pues resulta que esto de aquí y esto de aquí tienen que ser la misma cosa. Por lo tanto, yo puedo compararlas y decir, bueno, pues entonces resulta que, comparando ahora, que xz tiene que ser igual a xz más la derivada de phi con respecto a y. Y de aquí automáticamente obtengo que la derivada de phi con respecto a y, como función de iz, es 0. ¿Vale? O sea que phi es una función cuya derivada con respecto a y es 0. Y claro, si yo tengo una función de dos variables en iz y la derivada con respecto a una de ellas es 0, lo que me dice sencillamente es que esa derivada y no está en mi función. Esa variable y no está en mi función. Por lo tanto, lo que significa aquí es que la función phi que yo inicialmente creo o debe ser de iz, en realidad solo es una función que depende de z. ¿De acuerdo? Solo es una función que depende de z. O sea que sigo sin saber quién es phi, pero he dado un pasito más. Y es que no depende de y de z, solo depende de z. ¿Vale? Solo depende de z. Pero claro, todavía no he usado toda la información que tengo. Todavía me queda una ecuación más que no he usado. Y aquí lo que tengo, por tanto, es que mi función f no depende de y de z. Podría aquí borrar esto, ¿vale? Y entonces sé que solamente depende de z. ¿Vale? Solamente depende de z. Bueno, pues voy a hacer la misma operación. Voy a hacer la derivada de f con respecto a z en esta ecuación de aquí. La derivada de f con respecto a z aquí sale x por y. Y la derivada de phi con respecto a z, aquí ya le llamo phi', porque ahora es una función de una única variable, porque ya sé que no tiene la otra. Así que sería phi'. Esto es lo que me sale, la derivada de f con respecto a z, pero por otra parte yo tengo que la ecuación esta me dice quién es la derivada de f con respecto a z. Por lo tanto, de aquí puedo igualar. Me sale x por y,
Y de aquí lo que concluyo es que phi' de z es igual a 0, automáticamente. Y como phi' de z es igual a 0, yo sé que esas son las funciones constantes, así que phi de z es cualquier constante, la que yo quiera, ¿de acuerdo? Lo que he encontrado realmente no es un potencial, se he encontrado un montón de potenciales. Y bueno, eso en realidad es lógico, no lo dije en la definición, pero claro, si uno hace el gradiente de una función y el gradiente de una función más una constante, esas dos cosas son siempre iguales, porque las del gradiente de una constante, las derivadas de las constantes son nulas. O sea que realmente si yo conozco un potencial, sumando cualquier constante, también tengo potenciales, por lo tanto aquí los he recuperado todos, ¿eh? Normalmente, ¿quién usamos como constante? Pues la constante más sencilla que uso es la 0, ¿vale? O sea que un phi es 0, y eso significa que la f que tengo realmente no es más que la función x por y por z, que es la que estamos buscando, ¿vale? O sea que esta es la forma de calcular un potencial. Puede parecer un poco lioso, ¿vale? Pero en realidad no es más que directamente hacer aquí operaciones, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo más, ¿vale? Porque, bueno, pues este es el ejemplo posiblemente más sencillo en el que la función es phi y salen nulas, pero no siempre es así, para que veáis que no siempre es así. Así que un segundo ejemplo de cálculo del potencial siguiente, voy a hacer aquí una función f de x y z, que sería e elevado a x por y elevado a 3 medios por z elevado a 1 medio. Aquí es e elevado a x por y, que multiplica a x y 1 medio z 1 medio más 1 medio de z 1 medio y menos 1 medio. Y por último tengo e elevado a x por y, que multiplica a 1 medio de z menos 1 medio y 1 medio más 2z elevado a menos x por y. No sé si se ve bien, lo voy a escribir bien. Más 2z elevado a menos x por y. ¿Vale? Ok. Bueno, en principio el ejercicio directamente lo que pide es calcular la integral en sigma de f, donde sigma es esta curva de aquí. ¿Vale? Con t entre 0 y 1. Y bueno, si a mí me piden eso directamente, es decir, calcular la integral en sigma de f de un campo tan aparatoso, con una integral, una curva que, bueno, no es muy aparatosa, pero bueno, también tampoco es excesivamente sencilla, pues aquí hay un concepto que hay que tener claro. Es que aquí tiene que haber un campo gradiente o algo por el estilo, porque si no la integral sería realmente imposible. O sea, daros cuenta de que la y es un seno, tendría e elevado a cosas por el seno. Claramente no tiene pinta de que uno pueda hacer esa integral de forma razonable, por lo que la alternativa aquí es pensar en un campo gradiente. Este es un típico ejercicio de examen. Uno pide calcular una integral muy aparatosa de línea, pero en realidad lo que hay es un campo gradiente detrás, ¿vale? Bueno, pues efectivamente vamos a comprobar que el campo de f es gradiente. Vamos a volver a calcular la derivada de f1 con respecto a y, ¿vale? Que en este caso la derivada de f1 con respecto a y, fijaros que esto, bueno, es un poco más complicado, pero es sencillamente la derivada, el z elevado a un medio sería constante, y aquí aparece la derivada de un producto con respecto a y, que sería, pues, la derivada elevada de xy, que sería x elevado a xy por y elevado a 3 medios, más elevado a xy por 3 medios por y elevado a 3 medios menos 1, que es 1 medio, ¿vale? Y la derivada de f2 con respecto a x, pues la derivada de f2 con respecto a x también es un producto, en que la derivada del primero sería con respecto a x y elevado a xy, por el segundo sin derivar, ¿vale? Más el primero, que es elevado a xy, por la derivada del segundo con respecto a x. Fijaros, la derivada del segundo con respecto a x sencillamente y 1 medio, z 1 medio, ¿vale? Y si comparamos ambos términos, observar que aquí lo que tengo es... a ver si tengo exactamente lo mismo, porque aquí tengo un x elevado a 3 medios por x 3 medios z 1 medio. A ver, algo aquí me ha fallado.
Sí, a ver, este término de aquí lo podemos escribir como e elevado a xy por x y 3 medios z 1 medio más 1 medio de e elevado a xy z 1 medio y y por 1 menos 1 medio, que es y 1 medio. ¿De acuerdo? Esta suma de aquí. Eso es. Este de aquí. Y luego tengo aquí este término de aquí que es elevado a xy por y 1 medio por z 1 medio, que es exactamente el mismo término de aquí, que sería 1 medio más 1, que sería este término de aquí, es 3 medios de elevado a x por y, z 1 medio y 1 medio, ¿vale? Y resulta que esto más esto es precisamente lo que tengo aquí, ¿no? Que es x elevado a xy y 3 medios z 1 medio y luego elevado a x 3 medios y 1 medio. Aquí me he comido aquí a la hora de derivar, perdón, aquí el z 1 medio que está aquí, que va multiplicando a los dos. O sea que efectivamente las dos derivadas son iguales, ¿vale? Por lo que la primera condición se tiene. La segunda condición y la tercera os la dejo a vosotros porque son bastante latosas de calcular, pero no tienen mayor historia. Es decir, tengo que comprobar la derivada de f sub 2 con respecto a z es igual a la derivada de f sub 3 con respecto a y, y la derivada de f sub 1 con respecto a z es igual a la de f sub 3 con respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces comprobáis esas dos condiciones que salen, tienen que salir, porque el campo es gradiente, y como el campo es gradiente lo que vamos a hacer es calcular un potencial, ¿de acuerdo? Así que vamos con el cálculo del potencial, que es realmente lo que me interesa en este caso, ¿vale? El cálculo del potencial ya hemos visto que esencialmente no es más que imponer que el gradiente de una función sea mi f, y por tanto voy a poner aquí la derivada de f con respecto a x. Tiene que ser igual a la primera componente del campo, que es e elevado a xy y elevado a 3 medios z elevado a 1 medio, la derivada de f con respecto a y tiene que ser igual a la segunda componente del campo, que es elevado a xy, que multiplica a x y 1 medio z 1 medio más 1 medio de z 1 medio y menos 1 medio, y la tercera, la derivada de f con respecto a z, tiene que ser del mismo modo 1 medio de z menos 1 medio por y 1 medio por elevado a xy. Aquí lo voy a escribir como ahora es 2z por elevado a xy por elevado a menos x, que es simplemente 2z. ¿De acuerdo? Así que este es el sistema que yo tengo que resolver, ¿vale? Bien, fijaros que antes directamente me cogí la primera ecuación y la integré. En realidad uno puede coger la ecuación que quiera, porque, bueno, pues básicamente da lo mismo. Yo voy a volver a coger la primera porque en este caso es que es la menos aparatosa de todos. Fijaros que yo tengo que hacer la integral en x, ¿vale? La integral en x de esto, o sea que la f que yo tengo, la f que yo busco es la primitiva de esta función en x, ¿de acuerdo? Integral con respecto a x. Y esta primitiva no es difícil si uno mira bien, porque fijaros que la única función que tiene aquí la x es la exponencial, esto es constante, y la derivada del exponente es con respecto a x es y aquí tengo un y, lo que pasa es que me sobra un medio, es decir, esto lo voy a escribir como y 1 medio, z 1 medio, integral de e elevado a xy, ¿de acuerdo? Y ahora una primitiva de esto es precisamente e elevado a xy, por lo tanto aquí sale e elevado a xy, y 1 medio, z 1 medio, y otra vez igual, como integro con respecto a la variable x, todo lo que vaya sumando en y y en z lo habré perdido, por lo que lo tengo que volver a recuperar. Así que esta es la expresión que tiene mi función potencial, ¿vale? Esta es la expresión de la función potencial. Y ahora lo que voy a hacer es encontrar la forma explícita de esta función phi gracias a las dos ecuaciones que aún no he usado, que son las derivadas con respecto a y y con respecto a z. Entonces, si yo hago aquí la derivada de f con respecto a y, pues si la calculo directamente por la expresión que tengo, me va a quedar aquí 1 medio de y elevado a 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Esa derivada del primero por los otros dos en derivar, ¿vale? Lo he derivado la del medio antes, más la derivada de elevado a xy con respecto a y, que sería x elevado a xy por los otros dos sin derivar. Y más la derivada de phi con respecto a y, ¿de acuerdo? En y z. Esto es una función de y y de z. Bueno, pues esto es lo que queda, la derivada de f con respecto a y hecho directamente. Si yo ahora comparo con esta expresión de aquí, esta derivada tiene que ser igual a
lo voy a escribir en dos sumandos, e elevado a x y un medio, z un medio, más un medio, z un medio y menos un medio por elevado a xy. Y fijaros que este término y este término cancelan, porque son el mismo. Este término y este término cancelan con son el mismo y automáticamente obtengo que la derivada de phi con respecto a y, al ser 0 igual que antes, phi es una función que solamente depende de z, no de y. Simplemente una función de z. Así que aquí, digamos, podremos tachar esto y poner aquí una función de z, que es la que corresponde. ¿Vale? Bueno, pues si ahora hago la derivada de esta f de aquí con respecto a z, pues tiene que ser igual a esta derivada de aquí. Entonces imponemos eso, la derivada de f con respecto a z nos va a salir, voy a volver a la página de atrás, la derivada de esto con respecto a z es sencilla porque esto es constante y sale un medio de z menos un medio, o sea, sale elevado a xy y un medio por un medio de z menos un medio, ¿vale? Y la derivada de phi con respecto a z es simplemente phi'. ¿Vale? Y por otra parte, tengo que la derivada de f con respecto a z es esto que tengo aquí. Y esto que tengo aquí es un medio z menos un medio y un medio elevado a xy. Es decir, esto es igual a un medio z menos un medio elevado a xy y un medio más, aquí tendríamos 2z. De manera que este término y este término son iguales, están a los dos miembros de la ecuación, automáticamente tengo que phi' de z es igual a 2z. Y de aquí automáticamente obtengo que phi de z es la integral de 2z, que sería z cuadrado, más cualquier constante que uno ponga. En particular yo voy a coger la constante 0, porque da igual. Así pues, el potencial en este caso es la función f de x y z, que nos ha salido aquí antes, que es elevado a xy un medio z un medio, elevado a xy y elevado a un medio z elevado a un medio, más z al cuadrado. Eso es. ¿De acuerdo? Este es el potencial. Y con este potencial, pues ahora sí que podemos calcular fácilmente la integral en sigma de f, que lo único que requiere aquí es calcular los extremos de la curva, es decir, el valor del potencial en los extremos de la curva. La curva que tenemos aquí está dada por esta ecuación, en la que fijaros que el sigma de 0, pues vale 0, 0, 0, y el sigma de 1 vale 1 menos 1, que es 0 también, 0 2 pi, que es 0, y esto es 0. Es decir, es una curva cerrada, porque los extremos son los mismos, la curva del mismo sitio al mismo sitio, y eso automáticamente significa que la integral aquí sale 0. Es un campo conservativo y por tanto la integral sobre cualquier curva cerrada es igual a 0. Bien, bueno, esta es la última sesión antes de Semana Santa, es la cuarta de esta semana y por supuesto vamos a hacer el parón de Semana Santa. Tal y como están las cosas, imagino que no vamos a volver a clase. Yo creo ya que no vamos a volver a clase. Es posible que volvamos a cierta normalidad dentro de un par de semanas o 3, pero dudo mucho de que las clases se continúen. Pero en cualquier caso, bueno, pues yo volveré a subir vídeos la semana posterior a Semana Santa, que en esa semana, como el lunes es fiesta también, pues haré solamente 3 sesiones en la semana después de Semana Santa. Hay un detalle más que os quería recordar, es que tenemos pendiente hacer un ejercicio, y vamos a dar un ejercicio, como nota para no hacerlo todo depender del examen. Entonces, bueno, pues plantearé el ejercicio y lo mandaré, bueno, pues sencillamente para entregar posiblemente a final de mes o algo por el estilo, un ejercicio dedicado a que engloba un poco los 4 primeros temas, ¿vale? Lo tengo que terminar de perfilar, en cuanto lo tenga lo subiré a Moodle. Y bueno, pues simplemente se trata de que lo hagáis. Daré las explicaciones correspondientes en su momento. Que paséis, bueno, una buena Semana Santa, de todo lo que cabe. Hasta luego.